Miércoles 17 de abril de 2013. Asunto inédito 5:3. 4:51. Dije intolerancia porque relacioné las posturas ñoñas con la intolerancia a la lactosa, porque esta última puede tener un origen genético, ser permanente y hereditaria o epigenético. Y se trata de una afección de las microvellosidades intestinales debida a que el organismo no produce o produce escasa enzima lactasa, que hace imposible la metabolización de la lactosa o azúcar de la leche. Dije intolerancia porque los actos también hay que metabolizarlos, que en el hecho se habla de metafísica entre comillas fenomenológicas, porque se supone en el hecho algo más allá de lo físico. Pero que el origen de mi intolerancia entre esas comillas fenomenológicas, yo creo que es genético, y no sé hasta qué punto, en vez de metafísica, podríamos hablar de una epifísica, entre comillas fenomenológicas, y que no creo confundir la mojigatería, mismas comillas, con el pudor, la timidez o la humildad, que no son ninguna postura inmoral, ningún cara al qué dirán de las apariencias, sino reacciones humanas tantas veces inevitables y las menos adquiridas o readquiridas, actuadas en función de la necesidad interior y del bienestar. Y dije vejaciones en el sentido de humillaciones. Y dije amigo con mayúscula porque soy imbécil. Porque si yo te prometo algo desde mi sentimiento, como prometí en aquella ocasión no volver a dudar de ti antes de faltar a mi palabra, me engaño a mí misma ante las evidencias. Y la naturaleza de este engaño comparte un vínculo esencial con esas posturas ñoñas o mojigatas que yo critico, que creo que es el de la ingenuidad, que entonces a la inmensa mayoría tal vez tampoco se la puede culpar de haber prometido desde su sentimiento infantil lo que no era razonable. Pero discriminar eso, lo imperdonable de lo comprensible, pienso que también es posible, pero no sin reflexión. Y muchos se niegan a ninguna intracepción. Intracepción es el observar, el analizar los hechos interiores, el sentimiento, la emoción, la reflexión, el pensamiento. Del mismo modo, puede ser que yo me niego a ese tipo de fingimientos, pero discriminar eso, lo imperdonable de lo comprensible, pienso que también es posible, pero no sin reflexión. Y muchos se niegan a ninguna intracepción. Del mismo modo, puede ser que yo me niego a ese tipo de fingimientos, por ser proclives o no proclives a ello. Ahora, te comentaba que yo me defiendo últimamente con la grabadora, y ese hecho lo explica muy bien. Cuando yo estoy hablando con alguien con toda normalidad, y lo que sucede es sano, verdadero, bello y bueno, aparece la grabadora. Y la gente continúa comportándose tan normalmente y no le da ninguna importancia, es decir, el objeto nada cambia. Pero si yo me encuentro en apuros y realizo la misma operación y el otro se calla o expresa reparo o vergüenza, eso quiere decir que todo no estaba siendo correcto. Y esa no es una señal para mí, esa es la señal para ellos. Luego comentarte que yo no invertiré demasiado tiempo en la lectura de Bátimo, porque en ese mismo capítulo expone una razón del pensamiento débil que es auténticamente veraz, y que es la falta de un proyecto propio, que entonces se trata, y cito textualmente,
del puro recorrer como un parásito lo que ya ha sido pensado. Pero mientras que lo he leído, he podido comprender qué era esa hilación a la que se refería de pensamiento débil, dialéctica y diferencia, que no es un itinerario, sino que debe entenderse desde el Verbindum heideggeriano, que quiere decir torsión, que en nuestra lengua eso también puede expresarse como retorcimiento, pero no negativamente. Porque si en algunos días yo me veo sin lavadora y tengo que secar la ropa que estará chorreando, eso es lo primero que tengo que hacer con ella antes de extenderla. Que tal vez quiera decir extraerle la humedad a las cosas, la vida, porque si yo quiero conservar la hoja desprendida del castaño del roble, le pongo peso encima y la dejo oculta entre papeles de periódico o el rojo primaveral de las amapolas. Que lo que hace Heidegger como maestro es ir a la acción misma de las cosas y a cómo los antiguos dijeron las cosas o las nombraron por lo que las mismas significaban para ellos, como el logos, como posada que recoge y liga, en el que trata de hacernos comprensible a Heráclito en su filosofía. Que esto es una experiencia personal, no un criterio que alguien apuntó en mi conciencia. Aunque otros digan que su decir, el de Heidegger, era esquizofrénico, porque ellos saben descalificar, pero ¿acaso saben hacer algo más? Feynman, al menos sí. Feynman, que yo no sé que Bátimo es homosexual, y tiene que llamar a eso asuntos personales, y criticar que Bátimo los despache abiertamente en su país, expresándose tal que así, que a mí eso me importa un pito. Como a mí, que a él le guste tanto comer, y sin embargo a su barriga tampoco nos la esconde. Entonces, si las hambres no se pueden esconder, porque tiene mal remedio eso, cuando se aparece ante una audiencia, las hambres o las necesidades de cada uno tampoco se tienen por qué esconder, porque los colectivos que son minorías, pero que son igualdades, hay que reivindicarlos para construir esa democracia abierta que no genera violencia, porque lo está a la inclusión social. Entonces Bátimo, como Lyotard, que fue el precursor, incluso en la maestría de Teresa Oñate y Zubia, ejemplifica la posmodernidad, que en palabras de Feynman significa que a la muerte de los grandes relatos le sigue la exaltación de los pequeños relatos. Que Feynman piensa como yo pensaba, que un día, el día menos pensado, Walt Disney se nos aparecerá vivo con un corazón nuevo, porque lo mantienen criogenizado. Que yo eso lo había descartado creyendo que era un bulo que corrió, y por lo que investigué todavía lo pienso. Aunque detrás de ello se encontraba la familia de Disney defendiéndose de aquellos que eso en su momento lo consideraban macabro, es decir, tal vez negando la realidad. Porque Feynman te hace dudar y es capaz de retratarte una situación mundial, un hoy por hoy y su peligro verdaderamente apocalíptico, que no te he hablado todavía de la psicosis compartida, aquello que me hizo sentir miedo hace algunos meses pensando en la posibilidad de una guerra civil, porque al separarme del televisor, al que permanece pegado el casero, dejé de experimentarlo. Pero si viajo en autobús, las cosas empeoran, porque escucho las conversaciones de las personas, y eso sí que da para alarmarse. Pero que para hablar del poder sé a quien tengo que recurrir, y lo sé gracias a Feynman, que es capaz de sintetizar la historia y la filosofía como nadie a quien yo haya escuchado, y que goza de una cultura vastísima, que es un placer aprender con él, que el que no me guste todo lo que dice o cómo lo dice, solo significa que no comparto todas sus opiniones personales, pero que igualmente Bátimo, que Carlos, que Urbina, que Carmen García, que Teresa Oñate, que de lo que se trata es de que a mí me gusta alimentarme bien, culturalmente, y que lo que evito es lo que llaman comunicación, pero que no lo es en absoluto. Así que no será mía sociabilidad, porque yo no me pasaría horas escuchando a las personas presencialmente, porque de hecho si la oportunidad se me da, lo hago. Pero que esa libertad de elegir
también me es imprescindible, que el filósofo de la libertad para Feynman es Sartre y el del poder Foucault, que prometió hablar de la resistencia al poder, pero eso nunca llegó a hacerlo, y por mucho que se lo pidieron sus discípulos, que yo sin embargo no he hablado apenas de ello y no hago otra cosa que resistirme, ya ves. Bueno, hoy voy a visitar a un médico nuevo, a un tal Flórez, porque la doctora que me toca en Gracia ha decidido no estar para nuestra cita y me han dado hora con él, así que ya te contaré si es de los que me obliga a amenazarlos con la grabadora o no confío en su nombre ni tan siquiera y ya directamente me sirvo yo de su presencia tranquilizadora, porque si me voy a excitar, yo me voy a excitar igualmente, pero contando con ella por atormentarte a ti menos, igual me excito un poco menos. Buenos días.